Buenos días para todos y para todas. Les damos una cordial bienvenida a esta nueva lección inaugural que presenta el Instituto de Filosofía para el inicio del semestre. En esta ocasión, la lección inaugural estará a cargo de la profesora Lucy Carrillo. Lucy Carrillo hizo sus estudios de pregrado y maestría en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Con beca del DAAD comenzó su tesis doctoral sobre Kant en la Universidad de Heidelberg, la cual terminó en la Universidad Complutense de Madrid, donde también realizó un trabajo postdoctoral sobre filosofía del tiempo. Sus intereses académicos han girado en torno a la obra teórica, práctica y estética de Immanuel Kant, sobre lo cual ha publicado numerosos trabajos. Bueno, y para iniciar entonces le doy la palabra al director del instituto, el profesor Jorge Antonio Mejía. Muchas gracias, Lili. Buenos días para todos los asistentes. Es una nueva edición de la lección inaugural del Instituto de Filosofía. Estas lecciones inaugurales del instituto comenzaron en el año 1986, cuando ya se había incorporado al instituto una gran parte del personal eh, con estudios realizados en el exterior, y a partir de esa influencia muchas personas comenzaron a sugerir que tuviéramos lecciones inaugurales como era usual en las universidades más antiguas del mundo, y el profesor Jairo Alarcón hizo realidad esta iniciativa y planteó y tramitó la primera lección inaugural que se dictó en la biblioteca de la universidad. Desde entonces el instituto ha continuado con esta costumbre, tal vez en alguna ocasión eh, por circunstancias diversas no se ha realizado, pero ha existido una continuidad desde el segundo semestre de 1986, y ahora en el instituto, como en muchos programas del mundo, la lección inaugural es un ritual que se realiza al comienzo de cada semestre y que trata de presentar a los asistentes un trabajo reciente realizado por alguno de los profesores. En muchos casos se ha dictado la lección inaugural por personas que acaban de llegar, de obtener su doctorado, o de hacer un año sabático, o de culminar una investigación. En este caso, la profesora Lucy Carrillo, que es, como ya la presentó Lili García, una profesora que lleva muchos años en el instituto y que ha sido parte importante de él desde que se incorporó a la planta de profesores de la Universidad de Antioquia, después de estar en España, en la Universidad Complutense, culminar sus estudios de doctorado y tener un tiempo de ejercicio como investigadora en esa universidad. Es la profesora Lucy Carrillo, quien en esta ocasión nos va a hablar sobre un tema que es de mucho interés debido a las situaciones en las cuales la ciudadanía ha jugado un papel importante en la vida de las sociedades en los últimos tiempos, a partir de la exigencia de cambios en el modo de funcionamiento de estas sociedades. Le doy entonces un saludo especial a nuestra profesora Lucy Carrillo Castillo, y les doy nuevamente, les reitero, un saludo a todos los asistentes, y quedamos entonces a disposición de Lucy para sus planteamientos. Muchas gracias. Mil gracias, Jorge, por la presentación. Efectivamente, buenos días tengan todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia en esta lección que, como ha dicho
Jorge es una institución muy importante para el Instituto de Filosofía y en ese sentido para mí es un privilegio presentar hoy esta lección inaugural de semestre, como dice Jorge, a través de la cual el instituto sirve a la tarea de la universidad para promover la atmósfera de libre investigación, de mantener el concepto de vivo, de comunidad académica y de preservar particularmente espacios de reflexión que mantiene, que impidan que haya poderes que obstaculicen la capacidad de preguntar, de dudar, de cuestionar, argumentar o debatir. A la luz de los dos conceptos que sirven de título a esta lección, quiero invitarlos hoy a reflexionar sobre las circunstancias que envuelven nuestras vidas y sobre cómo nuestra historia más reciente nos confronta con la pregunta acerca de qué clase de sociedad estamos legando a los más jóvenes y a las futuras generaciones. Comienzo con el concepto de dignidad humana, que lejos de expresar algo misterioso o celestial en los seres humanos, es más bien el clamor por la protección de la vida humana que es mortal y vulnerable. La pandemia y las adversidades que ella ha añadido a la vida diaria han puesto de presente que estar vivos es tener que enfrentar el hecho de que nuestras vidas están permanentemente acechadas por aflicciones que pueden destrozar nuestros planes de vida, nuestros más anhelados propósitos o arrebatarnos a quienes más queremos y que por vivir en sociedad todos esos bienes pueden ser obstaculizados por aquellos que particularmente sacan provecho causando daño a otros. En el permanente cuidado de nosotros y de los nuestros, en la compasión por aquellos que sufren, se pone de manifiesto que el rechazo del dolor y del sufrimiento, de la violencia, del odio y de toda forma de injusticia funciona como la base para el comportamiento moral. Ha sido precisamente la apropiación correcta de la vulnerabilidad lo que ha hecho posible el reconocimiento de la igual naturaleza que nos hace seres humanos, del consecuente invento de medios para la protección de la vida y en la medida en que somos animales destinados a vivir en comunidad para inventar normas de convivencia que eviten el daño mutuo y favorezcan el comportamiento compasivo y solidario. En esto precisamente consiste el propósito de la filosofía moral y política. No puedo hablar de los políticos sin mencionar a Thomas Hobbes. Hobbes, el inventor del contractualismo y de los derechos humanos, en el sentido en que lo entendemos en la modernidad, pensaba que cada ser humano tiene derecho a una existencia plena y que la comunidad política es el único instrumento que puede impedir que la vida humana siga siendo solitaria, miserable, brutal y breve. En contraste con su concepto de estado de naturaleza que refleja el imperio de la brutalidad de los más poderosos y codiciosos, la idea de un Estado de derecho fundado en la búsqueda de la paz se legitima en el común acuerdo de todos que por igual se someten a la autoridad política y que lo hacen porque la esperanza de que haya paz solo se puede albergar cuando las normas de convivencia se fundan en la regla de oro. No dañes a los demás, más bien ayúdalos todo cuanto puedas. De esta idea del contrato social como proyecto común de solidaria protección humana, Rousseau mostraba cómo pueden además los ciudadanos en comunidad y gracias a la comunidad política desarrollar un elevado sentido de justicia. Consecuentemente, Kant ponía a la base de los principios para la constitución política el concepto del respeto por la dignidad humana, y todos ellos compartían la misma opinión de que la vulnerabilidad de la vida adquiere significado político a través de los derechos humanos. Esta es la hipótesis republicana sobre el origen del Estado en el consentimiento general y que el bien común es el propósito al que debe servir el Estado. Es solo una idea, ciertamente, pero sigue teniendo el poder de responder a la pregunta de por qué los ciudadanos deben someterse a la autoridad del Estado, de tal modo que las democracias contemporáneas siguen apelando a esta versión contractualista para dar señales de la legitimidad moral de los principios sobre los que se funda el Estado moderno. Claro está
que existe la versión liberal del contractualismo que se funda en las ideas de libertad, de igualdad y la exaltación de la individualidad. Pero, ¿qué es lo excepcional de la individualidad? Por naturaleza, los individuos están expuestos a la soledad, a la miseria, a convertirse en víctimas del abuso y la brutalidad de los poderosos. Pero el liberalismo económico, al elogiar la supuesta nobleza de la individualidad natural, de hecho inspira y respalda un individualismo que niega todo vínculo con la compasión o la solidaridad con los otros. De tal modo que a los desamparados solo les queda el igual derecho a dormir en las calles y la libertad de elegir o entre un trabajo en condiciones miserables o morir de hambre. El privilegio del interés privado sobre el compromiso con la solidaridad hace acuciante la pregunta de por qué alguien podría querer someterse a leyes de un Estado si va a terminar viviendo en peores condiciones que si no existiera el Estado. Pero también responde a la pregunta de por qué el Estado y los demás ciudadanos tampoco podrían exigirle obedecer a la autoridad política. Es evidente que el capitalismo salvaje fomenta una visión de la vida humana y del planeta que es inaceptable moralmente. Esta es la razón por la cual predomina entre los ciudadanos el convencimiento de que hay bienes comunes y fundamentales cuya preservación y promoción, para cuya promoción y preservación existe el Estado, el primero de los cuales sirve de cimiento a los derechos humanos, el respeto por la dignidad humana. Kant decía que lo que tiene un precio puede ser reemplazado por algo equivalente, pero que lo que se halla por encima de todo precio y no tiene equivalencia es la dignidad en tanto exigencia de protección de la vida humana. La dignidad en sentido político y jurídico es entonces el reconocimiento de la autonomía y la inviolabilidad de las personas. El reconocimiento de la autonomía de cada ciudadano se requiere para que cada uno pueda forjarse libremente su propio plan de vida, y la inviolabilidad de la persona prohíbe imponer a ningún ser humano contra su voluntad sufrimientos y privaciones que solo redunden en el beneficio de terceros. En este sentido, lo que verdaderamente da importancia al concepto del respeto por la dignidad humana es la exigencia moral, jurídica, política, de proteger a cada ser humano que se halla en circunstancias en las que pueda ser convertido en objeto de abuso, de desprecio, de humillación, de daño psicológico o corporal, tortura o asesinato. De ahí que el primer derecho fundamental que por mandato de la ciudadanía reconozca nuestra Constitución afirme: el derecho a la vida es inviolable. Ahora bien, la Constitución define el país como un Estado social de derecho, es decir, que el Estado colombiano existe para rendir tributo al respeto por la dignidad humana y garantizar los derechos civiles y sociales, sirviéndose de sus instituciones y de medidas políticas democráticas. Sin embargo, las instituciones y costumbres sociales que las élites han practicado durante siglos y que siguen vigentes, siempre han conducido a la exclusión de las más amplias capas de población y han acrecentado patrones de sumisión sobre ellas. Siguen vivos entre nosotros los principios autoritarios que sirvieron de fundamento al orden social instaurado durante la conquista española, que marcan la identidad de los colombianos basada en el racismo y en valores coloniales de sumisión servil a los poderosos, que aseguran la continuidad de la exclusión y la subyugación de la mayoría de la población hasta el presente, en el que tampoco ha cesado el uso generalizado de la violencia física y la pretensión de una legitimidad ideológica de la misma. Ante la magnitud de la tragedia de los miles, centenares de miles, de millones de muertos víctimas de la guerra permanente que ha sido la historia nuestra de los últimos 5 siglos, la Constitución de 1991 es para nosotros una buena carta de navegación al servicio de la esperanza de que cada uno de nosotros, los colombianos, pueda lograr alguna vez
una vida que valga la pena vivir. Desde esta breve reseña de la descalabrada democracia que tenemos, quiero que vayamos a nuestra historia más reciente, en la que se ha puesto de manifiesto entre nosotros el sentido de la propia dignidad manifestada en una consecuente indignación ciudadana. Durante las últimas décadas, la ciudadanía ha venido acumulando razones para organizarse y salir a las calles a protestar los asesinatos indiscriminados de ciudadanos que reclaman derechos, los despojos de tierras, los millones de campesinos desplazados, el desempleo, los privilegios tributarios para los más ricos, la corrupción gubernamental, la sistemática destrucción del medio ambiente, el incumplimiento de los compromisos asumidos en el acuerdo de paz, las reformas laborales y pensionales amenazantes, el bombardeo de niños en Caquetá, los excesos policiales incrementados por un código de policía que permite a cada policía usar a discreción las medidas de control sobre la ciudadanía, dando lugar a actos de corrupción, de abuso y violencia contra los ciudadanos que particularmente salen a la calle a reclamar. De modo que a finales del año pasado asistimos a una organización de la ciudadanía sin precedentes, particularmente comandada por jóvenes trabajadores y estudiantes que, conscientes de sus derechos, pero sobre todo de la miseria de los más desvalidos, han dado un ejemplo histórico de lo que significa el ejercicio activo, responsable y solidario de la ciudadanía. En estas protestas se manifestaron pacífica y organizadamente centenares de ciudadanos, miles de ciudadanos, durante 4 meses en manifestaciones escaladas, acompañadas de ruidosos y festivos cacerolazos por todo el país. Estas protestas ciudadanas programadas a largo plazo fueron interrumpidas abruptamente por la amenaza del coronavirus y por la cuarentena. A este respecto, y al día de hoy, una lección cardinal que han recibido los ciudadanos del mundo durante la pandemia ha sido la de darse cuenta del significado decisivo del Estado para la protección de las vidas. El Estado es el único instrumento con el que cuentan los ciudadanos para enfrentar las adversidades, cuya mayor eficacia depende de la fortaleza de las instituciones democráticas, de un sistema tributario equitativo y de la independencia de los poderes que controlan instituciones democráticas para usar los recursos y administrar políticas públicas con justicia. En países como Alemania, Dinamarca, Canadá o Corea del Sur, por ejemplo, la pandemia ha sido mucho menos dañina porque la presencia del Estado, que además ha fomentado una fuerte conciencia cívica entre los ciudadanos, ha hecho más vigorosos los resultados de las medidas tomadas para afrontar estas circunstancias adversas. Entre nosotros, el Estado no ha servido consecuente a sus funciones, pero peor aún, frente a las adversidades de esta pandemia, tal como ironizaba Rodrigo Uprime en uno de sus artículos. Pareciera que la amenaza del coronavirus ha llevado al actual gobierno en cuarentena. Entre tanto, la voluntad ciudadana por perseverar en los reclamos manifestados en los meses pasados ha permanecido intacta, porque se han hecho excepcionalmente urgentes a causa de la crisis social y económica desencadenada por la pandemia. Como decía un editorialista del Espectador, el país está dolorido, resentido, necesitado de voces que le muestren que el Estado escucha sus voces. Pero el Estado, el gobierno actual, no puede escuchar porque está interesado exclusivamente en aprovechar las condiciones de la pandemia para hacerse acaparar todo el poder disponible en su partido político. No es de extrañar que la indignación ciudadana siga en aumento y que se manifestara masiva y espontáneamente a raíz del asesinato de Javier Ordóñez, que dio lugar a que algunos insensatos, llevados por la ira, destrozaran bienes comunes y a que la policía arremetiera con saña contra las manifestaciones pacíficas, asesinando con sus balas a más de una docena de personas e hiriendo a cerca de un centenar
de paseantes o manifestantes. Indigna que el gobierno pretenda persuadir a la ciudadanía de que los destrozos físicos causados por algunos sean razón legítima para tirar a matar a todas las personas presentes en los alrededores. Indigna su desprecio por la institucionalidad. Indigna su arrogancia frente a los reclamos de los ciudadanos. Tal como lo dio a conocer la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre, aunque en referencia a la brutalidad policial de las manifestaciones de noviembre del año pasado, en que fue asesinado Dylan Cruz, los excesos sistemáticos de la policía causan muertes, lesiones graves, detenciones arbitrarias de ciudadanos y la dispersión violenta de manifestaciones pacíficas. Y el gobierno incentiva esa crueldad, calificando de delincuentes a los ciudadanos que reclaman pacíficamente, lo cual tiene una doble intención destructiva y criminal. Por una parte, dan con ello la orden encubierta a los policías o soldados de que no acuden a las manifestaciones para acompañar, proteger y dar seguridad a los ciudadanos que reclaman, sino para combatirlos porque los ciudadanos que protestan son vándalos. Pero por otro lado, lo cual es más grave, convencen a millones de ciudadanos pasivos e indiferentes de que quienes reclaman derechos y salen a protestar son terroristas y bandidos, por lo que las palizas, los asesinatos están justificados. Por algo será. Que ejecutar a las personas puede ser lo correcto. Se estimula la capacidad de pasar por encima de nuestra compasión por las criaturas vulnerables, humanas y no humanas, para así mejorar la capacidad de herir a los demás y de mirar hacia otro lado cuando otros son heridos. Pues bien, voy a terminar esta lección con un elogio a la indignación ciudadana, pero antes de eso voy a detenerme en la justificación de esa indignación, del carácter sombrío y repugnante de las políticas de acallamiento de la ciudadanía que están dirigidas a socavar la voluntad, la moral, el sentido de comunidad y los lazos solidarios que convocan a los ciudadanos. Estas políticas de represión incluyen no solo matar, sino también causar daños graves para crear condiciones de vida destinadas a eliminar todo tipo de asociación ciudadana. Con cada líder social, con cada ciudadano asesinado, no solo muere esa víctima particular, sino que se busca eliminar todo rastro de asociaciones sindicales, organizaciones ciudadanas, colectivos y grupos que son la sustancia y el pegamento de toda comunidad humana, con lo cual no se mata o se hiere solo a los individuos, sino que se injuria y se destruye a la humanidad. Un ejemplo, perdónenme, veo algo. ¿En qué consiste la excepcional atrocidad de la muerte de Javier Ordóñez? Por un lado, destacar que sin la grabación que hicieran los ciudadanos, posiblemente no se hubiera enterado nadie de esa muerte, porque además las autoridades toman medidas para garantizar el silencio y la impunidad. Pero por otra parte, los hechos mismos. Dos jóvenes policías de origen humilde tiran al suelo a un ser humano indefenso al que golpean despiadadamente mientras éste clama inútilmente y los testigos imploran por su vida. Pero después, y lejos de la vista pública, este hombre es rematado a golpes en un CAI, un puesto de policía que existe exclusivamente para socorrer con urgencia a los ciudadanos indefensos. Pero, ¿qué es exactamente lo repugnante aquí? Se dice que con la paliza y la electrocución que recibió en el suelo se violó el derecho de Ordóñez a la integridad física, que su posterior asesinato violó su derecho a la vida y que en suma esta es otra violación de derechos humanos.
Esto es correcto, pero no llega al fondo, a lo horroroso que hay en esto. No se trata de que haya fallecido o que haya resultado muerto. Repugnan las razones del asesinato y la clase de personas que lo perpetran. Un par de hombres jóvenes, humildes, sin educación. Este tipo de asesinos, subordinados generalmente a superiores brutales, se les adoctrina con la perversa idea de que sus víctimas son despreciables y eliminables. Y estos, vengando el trato ultrajante al que están subordinados, se regodean en su poder de avasallar y destrozar a las víctimas para luego volver tranquilamente a sus casas a descansar, pues estos muertos se merecen el cruel trato recibido por desafiar y resistirse a las creencias que los poderosos quieren imponer. ¿Qué consecuencia tiene esta servil obediencia? Nada menos que son eliminables quienes hacen oposición política, quienes reclaman derechos, quienes deambulan borrachos por la calle, quienes eligen libremente sobre su orientación sexual, los trabajadores sexuales, el que vende arepas con queso en la calle equivocada, los mendigos que afean las calles, el que haga cualquier elección personal que el policía o el soldado de turno crea que cae bajo su concepto de lo eliminable. Se trata de crímenes contra la humanidad, porque cada víctima puede ser nuestro vecino, un amigo, un pariente, uno mismo, cualquiera de nosotros. Tanto Simone Weil como Hannah Arendt defienden que el lenguaje jurídico ordinario es impotente para expresar la atrocidad que hay en el concepto de crímenes contra la humanidad. Pero dicen que para tal horror no hay perdón ni castigo humano proporcionado. Y apelan a que hay algo sagrado en los seres humanos que va más allá de los asuntos humanos. Entonces, en consecuencia, se habla de la irracionalidad del crimen, de su inhumanidad o de la bestialidad del mismo. Pero todos estos calificativos crean confusión. Por un lado, sugieren que los humanos no son capaces de tales crímenes, que los seres humanos no pueden ser los perpetradores. Y por otro lado, alimentan la falsa esperanza de que la justicia queda en manos de los dioses. No es que se muestre algo divino o misterioso en las víctimas, más bien lo que se expresa es el furor de nuestra impotencia ante el dolor de sus heridas, el horror de su humillación, su rebajamiento a cosa despreciable, la sustracción de su individualidad, la reducción de su existencia a un cuerpo humano que sufre y grita de dolor. Los victimarios tampoco obran racionalmente, sirven infamemente a las creencias de quienes les avasallan, tienen plena conciencia de que dañan a otros, saben cómo ser más eficaces y qué partes del cuerpo son más susceptibles al dolor. Luego la racionalidad, la conciencia está puesta aquí en juego. Su comportamiento tampoco es inhumano, si es que se quiere decir que no es propio de los humanos o de que los seres humanos serían incapaces de tales atrocidades, porque solamente los humanos son capaces de dañar premeditadamente a otros seres humanos o seres vivos. Y esto es precisamente lo que Kant llama el mal radical que hay en la existencia humana. Finalmente, estos asesinos no obran bestialmente porque no se conoce ninguna otra especie animal capaz de dañar con sevicia a otro ejemplar de su especie o incluso a su presa de caza. Los demás animales no pueden deliberar, ni planear, ni decidir sobre cómo causar daño a otros. Adorno y Horkheimer describen este comportamiento cruel como ceguera ante el mal. Pero de hecho, el concepto que ha tenido más resonancia es la expresión que usa Hannah Arendt
para describirlo como la banalidad del mal. Este par de policías deben tener familias, igual que los perpetradores de los llamados falsos positivos, igual de aquellos que matan los campesinos para hacerse con sus tierras. Debe gustarles el fútbol, beberse una cerveza con los amigos y harán en sus tiempos libres lo mismo que hace cualquier otra persona común y corriente. No son monstruos de maldad, más bien quizás sean buenos hijos, buenos padres. Esto es lo horroroso. Pero son incapaces de formarse alguna opinión propia sobre lo que es el bien y el mal. Y por la mera satisfacción de dominar y ultrajar a otro para vengar su propia situación de subyugación, son capaces de destrozar a otro, torturarlo, matarlo, sin que los impulse ningún odio personal contra la víctima, sin compasión, sin remordimiento alguno, porque simplemente no tiene importancia. Y por eso, luego de perpetrar el crimen, pueden sentarse a disfrutar de la televisión con sus familias. Son ciegos ante la perversión de su comportamiento, cumplen órdenes recibidas y siendo incapaces, como digo, de diferenciar entre el bien y el mal, su crueldad es banal, porque para ellos no hay diferencia entre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Muy certeramente Schopenhauer hace la distinción entre una persona mala y una persona perversa. El malvado es un egoísta que causa sufrimientos a otros para sacar algún beneficio. El perverso, en cambio, se regocija en el sentimiento de dominio sobre el otro, observando o causando su sufrimiento sin ningún otro propósito. Esto es lo horroroso de la crueldad que caracteriza los crímenes contra la humanidad. Crímenes de los que son capaces únicamente los seres humanos. Crueldad que ciertamente no guarda ninguna proporcionalidad con el derecho, porque es asunto de un sentido mínimo de moralidad. Luego, la razón de fondo de las protestas sociales no es solo el reclamo de derechos o la defensa del derecho a reclamar derechos, como se ha acuñado la expresión. Es la legítima ira ciudadana que exige el derecho de todos a no ser torturados y asesinados. Y en ese sentido, la manifestación de su indignación apunta contra un Estado que es autor o cómplice de todo tipo de crímenes contra la humanidad. Quiero terminar estas reflexiones con una aclaración de lo que yo llamo la legítima ira ciudadana y, como ya dije, con un elogio de la indignación ciudadana. La ira es una emoción humana natural de la que Aristóteles dice que es el deseo desagradable y doloroso de tomar venganza por el desprecio, la vejación y el ultraje que otros cometen contra uno mismo o contra los que nos importan, sin que sus autores tuvieran ninguna razón para cometer tal injusticia. Pero las personas expresan lo que son en la manera en que manifiestan su ira. Una persona irascible, por ejemplo, es aquella que no contiene su ira, sino que irreflexivamente toma venganza, devuelve decididamente el golpe recibido, calmándose rápidamente. Los iracundos son los más peligrosos, son los despiadados que exageran la ofensa recibida, alimentan la sed de venganza por largo tiempo y que aún vengándose desproporcionadamente, no cejan en el odio. Los despiadados son despreciables, los irascibles son censurables, pues aunque su ira esté fundada, no se puede justificar cualquier forma de manifestación de la ira. Por lo demás, actuar con ira es insensato, porque lo que se dice y se hace cuando se está furioso frustra las legítimas razones, les quita peso, incita más violencia, convierte el reclamo justo en acto dañino, en ejercicio de injusticia y fomento del odio y la crueldad. Sin embargo,
Aristóteles piensa que son tanto más censurables y despreciables aquellos que no se ofenden por aquello que debería ofenderlos. Y dice, se comportan como estúpidos, al parecer que no sienten ni sufren, de tal modo que sin capacidad para indignarse, tampoco pueden ser capaces de defenderse, y su comportamiento servil soporta pasivamente el ultraje y permite que se ultraje a otros. Pues si alguien puede observar el maltrato a animales o a otras personas indefensas sin ofenderse y hacer algo, su indiferencia le hace cómplice de ese ultraje. Se trata entonces de que el rechazo de las vejaciones y del desprecio no necesita apoyo de la rabia y la furia para reclamar reparación y para la búsqueda de la justicia, por lo que la ira no siempre está orientada por la sed de venganza o está dirigida a represalias, ni tampoco necesariamente al deseo de infligir sufrimiento o castigo a los perpetradores. Por eso, entre los dos comportamientos extremos de venganza despiadada y resignación servil, Aristóteles sitúa en medio como justo equilibrio la ira aplacada por la reflexión que el filósofo aconseja elogiar y promover y que consiste en lo siguiente: enojarse por lo que uno debe, con las personas que uno debe sentirse ofendido, de la manera en que uno debe ofenderse, en el grado y durante todo el tiempo en que uno deba sentirse ofendido. Esto no significa otra cosa sino que la indignación y el resentimiento son la respuesta natural de los seres humanos ante los malvados y perversos, porque ponen de manifiesto la preocupación por el cuidado de uno mismo, de los allegados, de los demás humanos y en general contra el sufrimiento de todo ser vivo. En este sentido, la indignación ciudadana es elogiable, debe preservarse y fomentarse, porque ella estimula el coraje de las personas cuando sienten el temor de protestar contra los abusos, el desprecio y los ultrajes que el Estado permite o promueve, y fortalece la valentía para tomar una posición decidida contra las injusticias. Los bienes sociales que disfrutamos, hay que recordarlo y hay que tenerlo presente. Los derechos que tenemos se los debemos exclusivamente a aquellos que valientemente se atrevieron a obrar como debían contra los intereses dominantes que debían y en el grado y durante el tiempo que debieron sentirse indignados. En esta medida, hay en cada persona una íntima conexión entre el sentimiento de indignación y el sentido de su propia dignidad. Aunque la intimidación ha sido poderosa, no ha podido arrebatar a los ciudadanos que protestan pacíficamente la dignidad de organizarse y salir a las calles a protestar. El sentido de la propia responsabilidad moral es el referente de la idea de que solo como comunidad podemos ser verdadera y efectivamente morales. Si el Estado y el gobierno son responsables de la exclusión, de las injusticias, de los crímenes que se cometen, entonces es la sociedad en su conjunto la que necesita ser cambiada para constituir un mundo moralmente correcto. Y esos cambios necesarios claman por el coraje de los ciudadanos cuyos reclamos son el único recurso que hay para lograr esos cambios. Las particulares circunstancias de arbitrariedad y represión que ahora vivimos han puesto de manifiesto que cientos de miles de colombianos tienen una muy noble idea de su propia dignidad que les llena de valentía para rechazar las injusticias y plantar cara a un gobierno que los desprecia, porque tienen claro que la vida de cada uno pierde todo valor cuando a uno se le arrebata el sentimiento de la propia dignidad. Estimados señores y señoras, mil gracias. Esta es toda mi reflexión.
quedo entonces a su disposición. Mil gracias. Bueno, agradecemos a la profesora Lucy Carrillo por esta presentación como parte de esta lección inaugural. Profe, ya tenemos un par de preguntas que hacen los espectadores del Facebook. Uno de ellos, Edgar Saldarriaga, pregunta dos cosas. La primera es, ¿hay alguna diferencia entre el estado de naturaleza que plantea Hobbes y un estado en el que los reclamos por los derechos de sus ciudadanos son ignorados y las entidades del Estado atacan y acaban con sus habitantes? Y la segunda pregunta que plantea eh, también Edgar es, ¿cuál es el fin de conocer y defender los derechos humanos en un entorno en el que son vulnerados o ignorados de manera impune? ¿Cuál es no entiendo, cuál es el sentido? ¿Dices tú? Sí, la primera pregunta, sí, No, está la sobre segunda derechos. dice, ¿cuál es el fin de conocer y defender los derechos humanos en un entorno en el que son vulnerados o ignorados de manera impune? Bien, sobre esta pregunta justamente el fin de los derechos, de la existencia de los derechos humanos, eh, el fin de la defensa de los derechos humanos es precisamente acabar con esa impunidad y con esa injusticia, ¿sí? Así que pues, la pregunta se responde por ella misma, ¿sí? Por otro lado, sí, efectivamente, siempre se habla del estado de naturaleza para hablar de estados políticos que parecieran estar hundidos en un estado de naturaleza. Entre nosotros es un lugar común hablar de, caray, vivimos en un estado de naturaleza, ¿no? Pero la idea de los filósofos que se inventaron y reflexionaron sobre el contractualismo es que precisamente el Estado tiene la función de evitar todas las desgracias y atrocidades de la barbarie, sin leyes. ¿Qué es lo que hay? Justamente lo que caracteriza a sociedades como la nuestra es la tradición, la mentalidad, el funcionamiento de las instituciones, la corrupción, etcétera, han hecho precisamente que un Estado de Derecho sea Estado de naturaleza porque las normas, porque las hay, las leyes que las hay, no se cumplen, ¿no? Es lo que se llama un fenómeno de anomia, no hay normas, todo el mundo pasa por encima de las normas. Y esa violación de toda legitimidad, de toda legalidad, es lo que hace posible el estado de violencia en medio del cual muchas sociedades se desenvuelven como la nuestra. Bueno, profe, muchas gracias. Eh, invitamos al público y a todos los espectadores y espectadoras a seguir planteando sus preguntas. Eh, también, profe, a propósito de esa crítica que usted plantea en su lección inaugural a ese concepto como unidimensional de humanidad, en el que lo humano aparece como lo racional y en cambio lo animal o lo irracional es, digamos, solamente replegado o atribuido a lo animal. Le hago yo una pregunta y es entonces necesario cambiar estas exhortaciones que a veces se mantienen en la filosofía sobre el hacer un mundo más humano o pensar un mundo más humano como si más humano significara también mejor o más verdadero. Es cierto, sí, porque eso puede nutrir ideas como las de Nietzsche, por ejemplo, es decir, lo humano es demasiado humano, ¿no? Y entonces pues necesitamos superhumanos y eso puede terminar en cosas como la defensa de ciertos privilegios raciales o cosas de esas. Yo pienso que sí, hay que insistir en la condición natural de nuestra naturaleza, ¿no? Y en nosotros hay mucho de animal, particularmente toda nuestra vida afectiva
es lo que nos hace particularmente presente nuestra condición animal, ¿no? Los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo que compartimos con los demás animales, dan seña justamente de que son herramientas de los seres vivos para la supervivencia, ¿no? El hambre, la sed, el miedo, la osadía, etcétera. eh, Son emociones y estados de ánimo que compartimos con los demás animales. Y si no fuera por esa comprensión que nos dan los afectos del mundo, pues tampoco existiría el sentido de la solidaridad, el sentido de la justicia y la necesidad imperante entre los humanos de armar modos de convivencia en los que se evite el sufrimiento de los seres humanos. Sí, a mí me parece problemático y efectivamente, como lo decía, decir los crímenes contra la humanidad son irracionales, inhumanos o bestiales es una manera en cierta medida, de falsear la realidad, de evitar particularmente enfrentarnos con el hecho de que somos los humanos los que cometemos esas atrocidades, ¿no? Somos capaces de ello. La reflexión que hay en la religión dentro de los límites de la razón de Kant sobre ese concepto de mal radical es una reflexión extraordinariamente hermosa que tiene que ver con ese temor de reconocer nuestros propios límites, ¿no? De que somos responsables de las consecuencias de lo que nosotros hacemos y de que en nosotros hay disposición, mejor, propensión a caer en actos malvados, ¿no? Eso es lo hermoso del concepto de mal radical, que por lo demás ha sido considerado, a manera de ver, de manera brillante en su trabajo sobre los crímenes contra la humanidad. Estoy hablando de Carlos Santiago Nino, ¿no? Habla del mal radical llevado a juicio, ¿no? Eh, y hace este tipo de reflexiones, ¿no? Somos los humanos los que tenemos que responsabilizarnos, no podemos enajenarnos, hay otras criaturas además. Tiene que ver con la necesidad de asumir que estamos solos en el mundo, ¿no? Que este mundo es hecho por los humanos y que está en nuestras manos, sobre todo por la capacidad, por la posibilidad que también eso encierra, no es limitado, pero está lleno de posibilidades, depende de nosotros los humanos. Jorge, bueno, pero tú estás Profe, pero está bien. Sí, coordinando las preguntas, sí. planteamos esta pregunta que hace el profesor Jorge Antonio Mejía aquí en el chat del Google Meet, y es que el profesor dice que él pregunta por el papel de ideas y emociones en la justificación filosófica de estos planteamientos. La justificación filosófica o no, y de estos planteamientos o de cualquier otros, la vida afectiva de los seres humanos, como decía hace un rato, la vida afectiva de los seres vivos, particularmente los seres vivos complejos, es el mecanismo de supervivencia y es lo que ha permitido la supervivencia de las especies y la evolución misma de las especies, ¿no? Bajo el concepto de la selección natural. Esa selección natural hubiera sido imposible si cada especie no hubiese desarrollado mecanismos de defensa, de protección de la propia vida, de las crías, de los lugares de cobijo, etcétera. Y ese comportamiento animal de protección, de supervivencia, es posible por la carga afectiva que hay en sus vidas. Los demás animales obviamente tienen una fuerte carga emocional como la tenemos nosotros los humanos. En nosotros la vida afectiva es mucho más compleja, mucho más rica y nos da muchas más penalidades también que los demás animales, ¿no? Tenemos conciencia de las cosas eh, que nos preocupan, que nos angustian, etcétera. Pero sin la vida afectiva no tendríamos el sentido de la compasión, del amor. Un mundo sin amor sería un mundo vacío.
sin las emociones y los sentimientos, el mundo no tendría ningún significado, la vida no tendría ningún sentido, nada valdría la pena. Es que vale la pena porque tenemos sentido del amor, de la solidaridad. Gracias a la vida afectiva, los seres humanos podemos hacer la distinción entre la felicidad y la desgracia. Gracias a los sentimientos de desgracia, los humanos se han inventado mecanismos para evadir, evitar y terminar con condiciones y situaciones de desgracia. Los más nobles conceptos de la filosofía moral y política arraigan en última instancia en ese impulso, en esa pasión por la vida, que es lo que caracteriza a los seres vivos en general. Gracias, profe. Por acá tenemos otras dos preguntas. Una la hace Simón Puerta. Dice, profesora, entiendo en el trasfondo de su argumento una necesidad de comunidad, una búsqueda siempre por el consenso de lo justo. ¿Cómo entender esto en nuestros contextos latinoamericano y colombiano, donde esa idea de comunidad nunca se ha consolidado en el sentido del Estado-nación y donde esa idea de consenso es más una referencia al pensamiento moderno que nos fundamenta institucionalmente que una realidad social con grupos aislados o radicalmente diferenciados? Sí, gracias Simón por la pregunta. Sí, yo me he referido a la violencia que ha caracterizado la historia colombiana, eh, la mentalidad autoritaria que ha caracterizado la vida en la sociedad colombiana. Pero de hecho, cuando he aludido, digamos, a los fundamentos de la conquista de la corona española, es algo que nos concierne a todos los latinoamericanos y a mí siempre me ha gustado pensar que los problemas que vivimos los colombianos son problemas que compartimos con todos los latinoamericanos porque tenemos una misma historia, una igual historia de violencia, de desigualdad y de injusticia. Sin lugar a dudas, son hermosas ideas, ¿no? Yo eh, puse de presente la Constitución de 1991, no es una constitución perfecta, pero en el concepto mismo de Estado Social de Derecho se abre a la posibilidad de medidas políticas, que si hubiese gobiernos con voluntad de poner medidas en práctica, la democracia sería posible. Efectivamente, las democracias entre nosotros los latinoamericanos han sido muy pobres, por un lado, por esa tradición de autoritarismo, eh, de racismo, de desprecio. Es que entre nosotros todavía perdura la expresión de no seas tan indio, ¿no? Eso es propio de los negros, ¿no? Estuve trabajando como un negro y cosas de esas, ¿no? Son expresiones aparentemente inocentes, pero hay una carga de racismo y de desprecio por los vulnerables muy fuerte que nos ha acompañado, por un lado. Luego, por otro lado, es un continente que jamás ha tenido autonomía política y económica, en particular en las últimas décadas, con el problema del narcotráfico, la economía de estos países latinoamericanos está completamente deshecha por lo que significa ello. Así que hablar de justicia, de igualdad de derechos, de reconocimiento de derechos, como dices, sí, es un hermoso discurso, pero lo que yo he querido resaltar con el elogio que hago de la indignación ciudadana es que hay movimientos sociales, eso no es palabrería. La gente está saliendo a la calle, la gente está protestando, no solo aquí. Fíjense ustedes que por la misma época de las manifestaciones que comenzaron en noviembre del año pasado, había manifestaciones en Chile y otros países latinoamericanos, con ciudadanos igualmente organizados y conscientes de que en sus manos está el poder de lograr reconocimiento de los derechos. Nadie lo va a solucionar. Esto no lo solucionan los dioses ni gobiernos de facto con intereses, yo qué sé, inventados o pervertidos.
todo lo que se pueda lograr en favor de la justicia y la eliminación del sufrimiento depende de lo que hagan los ciudadanos organizados. Y a mí me parece que no es idealismo pensar que los ciudadanos lo hagan. De hecho, el hecho de que podamos decir que tenemos un Estado social de derecho, el solo hecho de que podamos decirlo, de que muchos de nosotros tengamos el privilegio de trabajar en instituciones culturales y civilizadas que tienen funciones eficaces en la sociedad, da muestra de que no es un mero discurso y es precisamente lo que le da esperanza a la gente de, de seguir viviendo y de seguir esperando la posibilidad de una vida que valga la pena vivir. Bueno, profe, tenemos otras dos preguntas. Una la Sí. hace Molina Muñoz Edgar Julián. Dice, profesora Lucy, teniendo en cuenta la concepción de totalitarismo de Hannah Arendt, ¿usted concibe indicios de totalitarismo político en Colombia actualmente? Y la otra la hace Daniel Bedoya Salazar y dice, buen día, ¿cómo piensa usted que se puede contrarrestar los discursos de odio y estigmatización que sufre hoy la protesta social en Colombia? Eh, Totalitarismo es demasiado complicado y las reflexiones que se hace Arendt en su obra apelaban exclusivamente, fíjese usted, exclusivamente a lo que fueron los regímenes, particularmente el nazi y el régimen de la Unión Soviética, ¿no? Ese es el totalitarismo. Lo que sí hay y con toda claridad es el autoritarismo, en el que se manifiestan ciertos comportamientos corruptos por parte de quienes ostentan el poder y la negación de los derechos a los ciudadanos. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, respecto a cómo combatir los discursos de odio y tal, eh, yo no tengo la solución. Eh, pero yo siempre he pensado que quienes nos dediquemos al estudio de la filosofía, no podemos abandonar los resultados de los filósofos, de las obras de los filósofos, particularmente del siglo XVIII, de las metas de lo que se conoce como la filosofía de la Ilustración. No hay ninguna solución mágica. Nadie tiene una solución concreta para ello. Pero las mejoras que pueda haber en la sociedad dependen de cada individuo, de cada ciudadano. Y la educación es fundamental para la formación de conciencias claras, responsables, de derechos, de lo que es la injusticia, etcétera. De tal manera que todo lo que concierne a la naturaleza humana tiene que ver con la esperanza, las posibilidades históricas para las que pueda abrirse a la existencia humana. No hay, no hay una receta para acabar con los discursos de odio. La receta, digamos, más general y abstracta que se puede dar es el secreto, la clave de todo está en la educación de la ciudadanía. Por un lado. Y por otro lado, pues la ciudadanía es la que tiene en sus manos acabar con esos discursos de odio, haciéndose más consciente de su responsabilidad y de las posibilidades que están en sus manos. Profe, y a propósito de la educación, pregunta aquí Stephanie Barrera Benavides, profe Lucy, ¿se puede educar para una ira pertinente, sensata, que dignifique lo humano en la sociedad? Sí, obviamente lo que yo digo, particularmente en la última parte, es, se tiene, no se puede, sino se tiene que educar a cada individuo en el sentido de su propia dignidad, ¿no? Es un sujeto de derechos, pero fundamentalmente es un ser vivo que tiene derecho a la vida. Y en ese sentido, tiene derecho a no sufrir, a no padecer hambre, a no sufrir las angustias del desempleo, etcétera. ¿Sí?
En ese sentido, la indignación ciudadana desempeña una función fundamental en la vida política de cualquier sociedad. Bueno, aquí hay otras dos preguntas. Una de Elena Grajales, que dice que le gustaría que se ampliara un poco más la explicación sobre el mal radical. Y conectado con ella hay otra pregunta de Andrés Avendaño, que dice que ¿cree usted que en Colombia exista una banalidad del mal ajustado a lo legal? Bien, sobre el mal radical, eh, lo hermoso es que Kant hace estas reflexiones antropológicas en la religión dentro de los límites de la mera razón. Además, son reflexiones netamente antropológicas dentro del contexto de una crítica suya a la dogmática teológica de su tiempo, de la iglesia imperante, ¿sí? Eh, Obviamente las consecuencias de haber publicado este libro fueron la prohibición y la amenaza, y el filósofo tuvo que dejar que ese libro fuera guardado, nunca más publicado en vida, etcétera, y sentirse amenazado él mismo. Pero no es importante en ese libro tanto, digamos, su crítica a la teología, a la iglesia, como las reflexiones que hay ahí netamente antropológicas. En última instancia, lo hermoso son las reflexiones del propio Kant sobre lo que constituye eso que él llama el mal radical. Pero a mi modo de ver, el concepto es mucho más sencillo. Es un concepto, no soy muy buena conocedora de la Biblia, pero San Pablo, en algún lugar de la Biblia, decía, pero ¿por qué si yo sé lo que es el bien, siempre termino haciendo el mal? Ese es otro clamor que luego también repetía San Agustín, ¿no? ¿Por qué razón, si yo sé qué es lo que tengo que hacer, qué es lo mejor y lo bueno, qué explica que yo haga lo que no es bueno, lo que es injusto, lo que es malvado? ¿No? Ese es el conflicto que hay en una condición humana, y ese es el conflicto que aborda Kant en ese mal radical. Ahora, fundamental en ese concepto de mal radical es, digamos, el peso moral que tiene. Y es lo que hace problemático el concepto de la maldad atroz en el campo de lo político. Porque hacer el mal se es malvado cuando se tiene conciencia de que se causa daño a otros. Pero lo natural es sentir arrepentimiento. Lo natural es sentir culpa por lo que se hace. Pero cuando se habla de crímenes atroces, lo que asombra, lo que aterroriza, y es lo que eh, toman en consideración Simone Weil y Hannah Arendt, es que es desproporcionado, cometen atrocidades como si no pasara nada, ¿no? Ese es precisamente también una preocupación que comparten, como lo mencioné Adorno y Horkheimer, ¿sí? Y ese es el tipo de reflexiones que Kant se hace, pero no tanto preguntándose por los crímenes contra la humanidad, sino más bien en qué reside ese mal radical, ¿sí? ¿Por qué somos capaces de cometer injusticias y hacer sufrir a otros? ¿En qué reside y qué responsabilidad nos cabe por esas maldades que cometemos? Y entonces entra el concepto de libertad moral, ¿no? Soy culpable porque lo deliberé, lo pensé, lo planeé, y sabiendo que cometía mal, que dañaba a otros, aún así lo hice. En eso estriba el concepto de mal radical. Luego Kant no podía suponer las atrocidades que podrían reflexionarse luego en el siglo XX, porque las atrocidades, la crueldad ha marcado también la historia de la existencia humana. Y por eso ese concepto de mal radical es tan importante, moral, jurídica y políticamente.
Luego, respecto a la banalidad del mal, pues no sé, yo pienso que mejor ejercicio sería leer las reflexiones de Arendt sobre Eichmann en Jerusalén, ¿no? Lo que asombra de este personaje, precisamente, eh, lo que aterra de este personaje es que es una persona medianamente culta, ¿no? Era un hombre con relativa educación, con gusto por la música, etcétera, con capacidad de razonar y justificar sus acciones, pero es incapaz de sentirse culpable, incapaz de asumir la responsabilidad moral de sus acciones. Y eso es lo que aterroriza. No hay que calificar a las sociedades de totalitaristas o autoritarias o democracias dudosas, etcétera, para poder comprender que ese tipo de crímenes que se cometan en cualquier tipo, en cualquier clase de sociedades, en cualquier momento, son atroces. Gracias. Gracias, profe. A propósito de eso, pregunta Silvio Terranova, frente al mal radical, ¿qué puede plantearse en la actualidad desde la filosofía? Pues desde la filosofía lo que puede hacerse es aclarar el concepto, ¿no? La tarea de la filosofía, lo que hace la filosofía propiamente. La filosofía no es la revelación de verdades que solamente unos cuantos estudiosos pueden ver, etcétera. De ninguna manera, reflexionar filosóficamente es sencillamente es propio de los seres humanos, ¿no? Solamente los seres humanos podemos aclararlo si la filosofía la necesita cualquier ser humano, si es que por filosofía entendemos correctamente la necesidad de aclarar los conceptos de los que nos servimos y a través de los cuales explicamos lo que sucede y el mundo que nos rodea. ¿Qué se puede hacer con el concepto de mal radical? Pues reflexionar sobre ello. Y una cosa que yo hago con los estudiantes en clase es siempre incitarlos a formarse su propia opinión y hacer ejercicio incluso de crítica contra los autores que hacen defensa y hacen propuestas de interpretación de los conceptos. Eh, ¿Qué se puede hacer con el mal radical desde la perspectiva filosófica? Entender qué se quiere decir con ese concepto, qué implicaciones tiene, aclarar en qué consiste ese mismo concepto y sacar consecuencias para la propia comprensión de la vida. De hecho, esa es la propia tarea de la filosofía. La filosofía no puede tener ninguna otra pretensión, sino hacerse claridad sobre lo que pasa en el mundo. Bueno, profe, aquí tenemos una pregunta como para ir cerrando. La propone Daniel Ochoa y dice, ¿podemos reconocer como legítima y necesaria la acción popular que, escalando los conductos regulares, busca reestructurar las instituciones por la fuerza, las cuales en su praxis van en contravía con la preservación de la dignidad y los derechos fundamentales, como son la vida, la vivienda, la educación, el pensamiento libre, etcétera? No entendí la pregunta, si mal no he Eh, escuchado, es algo así como, ¿se puede justificar las protestas eh, que se sirven de la fuerza y la violencia? Creo que esa es la pregunta. sí, creo No, que también. Ujú. sí, no entiendo porque es muy larga y tal. De ninguna manera, y a mí me parece que ese pasaje tan hermoso por lo demás, deberían mirarlo. Yo siempre insisto en que todo lo que yo diga lo consulten quienes me están escuchando en mis lecciones, ¿no? Eh, este pasaje sobre la ira justificada es un pasaje del libro cuarto de la Ética de Nicómaco, que les aconsejo mucho, tomen nota de ello. Eh, lo tomé particularmente porque lo que hay en ese pasaje es una justificación, una comprensión de la indignación. Es decir, hay indignación que se justifica y llama la atención que el propio Aristóteles diga, es que por un lado, inaceptable los violentos, ¿no? Los que reaccionan y toman venganza, eso es inaceptable, es censurable. Ahora, los que no solo son violentos, sino que son personas crueles, pues son despreciables, ¿no? Pero por otro lado,
tanto censurables como despreciables son aquellos que pareciera que son insensibles y que ven que ocurren horrores frente a ellos y no hacen nada, ¿no? La expresión, como yo lo repetí, es, parecen estúpidos, ¿no? ¿Cómo no son capaces? Es lo propio de los seres humanos, no reaccionar con repugnancia y horror ante las atrocidades que otros cometen. Luego, responder con repugnancia por la atrocidad, responder con ira ante el daño que algunos causan a seres indefensos. Es lo natural, es lo normal entre los seres humanos. Si uno no se siente conmovido, si uno no se indigna, yo tengo que decir que tuve que darle un giro a esta lección porque me conmovió brutalmente ese video que seguramente todos ustedes vieron. Vimos por más de un minuto cómo mataban a ese hombre, ¿no? Luego, justamente, uno habla con mucha gente y alguien le decía, pero Lucy, es que es un borrachín, maltrata a su esposa y a sus hijos, etcétera. Entonces, pero es que eso no justifica que lo maten, ¿sí? Es que uno tiene, si es una persona sana, tiene que reaccionar, tiene que responder. Ahora, eso no significa que yo esté incitando a la violencia, porque estoy apelando a las reflexiones muy sensatas del muy sensato Aristóteles y sencillamente estoy diciendo se justifica porque somos seres humanos. Lo que nos hace seres humanos es esta disposición a sentir compasión por el dolor de los otros, a sentir ira contra quienes gratuitamente hacen sufrir a otros. Luego, la indignación y el resentimiento, como dice Strawson, son la respuesta natural de los seres humanos. Ahora, yo no llamo a la violencia, justamente alguna crítica clara de, de la ceguera y de la imbecilidad que hay en las demostraciones de violencia, porque como lo dije, rompen, le quitan toda legitimidad a los reclamos e incitan más violencia, ¿sí? Cuando hablo de una justificada ira de los ciudadanos, estoy hablando de el derecho que tienen los ciudadanos a manifestar sus descontentos. Y lo ideal que sería que todos los ciudadanos pudieran manifestarse pacíficamente, con plena conciencia de qué es lo que están reclamando. Cuando yo apelo a la filosofía de la ilustración y apelo a la tarea que la educación debe desempeñar, particularmente en esta sociedad latinoamericana, donde el analfabetismo es generalizado. Porque una cosa es que la gente sepa firmar, pueda leer los titulares de los periódicos o de las noticias, pero otra cosa distinta es comprender lo que se dice, lo que se habla, tener conciencia clara de lo que está sucediendo. Así que el analfabetismo es brutal, el analfabetismo, digamos, no solamente de hecho, sino cultural, ¿no? La ceguera. Hay mucha ceguera ante el mal, eh, que responde justamente a los llamados de, de odio, ¿no? Contra quienes se manifiestan. Se lo merecía, algo hizo, ¿no? Y este tipo de justificaciones tiene mucho de maldad, e incluso de crueldad, porque muestra indiferencia por los otros. Lo que digo es manifestarse de manera civilizada, fundamentalmente bien razonada. Es lo que los ciudadanos tienen que hacer y defender ese derecho a argumentar en favor de sus reclamos. Solo quienes han logrado hacerlo a través de la historia moderna son los que han hecho posible las reivindicaciones, como les decía, que hoy nosotros disfrutamos. No han salido de ningún otro lugar, sino de ciudadanos conscientes, indignados, indignados en el sentido de tienen un elevado sentido de su propia dignidad, ¿no? Es a eso a lo que me refiero, pero de ninguna manera estoy incitando a la violencia, eso es absurdo, eso no cabe en mi discurso.
Bueno, profe, y tenemos esta última pregunta que hace Santiago Zapata. Y dice, antes de educar a los ciudadanos en deberes y derechos, debe educarse en que la legitimidad y la ampliación de estos deberes y derechos son nuestros propios actos, es decir, todas y cada una de las relaciones afectivas que establecemos con el otro y con el mundo en general. Eh, a ver, en qué debería centrarse la educación? No entendí bien la pregunta, pero a lo que voy es, ¿en qué debe centrarse la educación? Fundamentalmente, pienso yo, eh, en el reconocimiento de la vulnerabilidad de nuestra existencia. Tengo que decirles, finalmente la lección no salió tan larga, pero me temía que saliera larga y corté un buen pedazo. Pero valga la pena de la pregunta que seguramente será la última para decirles, corté un buen pedazo en el que estaba al comienzo de la lección, cuando yo decía, si nos fijamos, eh, las razones que han hecho posible que haya filosofía moral y política son la necesidad de evitar los sufrimientos, ¿no? De proteger esa vulnerabilidad de la vida. Y lo que hacía inmediatamente, que corté por miedo a alargarme demasiado, eh, es aludir, es citar, mencionar, eh, elogiar algo del discurso de Tito Lucrecio Caro. Es una obra que yo les recomiendo muy mucho, sobre la cual había unas reflexiones hermosas, pero las quité y mejor que las lean ustedes, ¿no? De la naturaleza de las cosas. Lo que dice, lo que enseña Lucrecio es, hay mucha barbarie en la vida de los seres humanos, pero todo comenzaría a mejorarse cuando la gente tuviera el coraje de enfrentar la vulnerabilidad de la vida, la finitud de la vida, la mortalidad de nuestra condición. Y de esta manera, justamente, eh, tomar conciencia de la necesidad de la mutua compasión y solidaridad. Solamente sobre la base de esas fuertes convicciones y esos arraigados sentimientos pueden las ideas políticas, jurídicas y políticas tener alguna consecuencia en la vida de los seres humanos. Ese es todo el discurso de Lucrecio. Es una obra que todos deben leer y que yo muy complacidamente he leído en todos estos meses, porque particularmente en el quinto libro, son 6 libros, presenta el concepto de contrato social, muy hobbesiano, es decir, yo pienso que ese capítulo 13, Leviatán, está calcado de Lucrecio, y Lucrecio además no es muy optimista, no es fácilmente optimista, y eso es lo que más me atrae de los filósofos cuando no son engañosamente, cuando ellos mismos se autoengañan y son demasiado optimistas. El libro termina con una traslación casi directa del libro segundo de la guerra del Peloponeso de Tucídides sobre la peste, la plaga de Atenas, ¿no? Es una reflexión muy sentida, si quieren ustedes hacer una reflexión muy sentida, conmovedora, dura, de invitación a la comprensión de la vulnerabilidad de la existencia, el dolor que hay en la vida humana y a la necesidad de que los seres humanos tomen conciencia de ello, tengan coraje para organizar la vida social y las instituciones de tal manera que se evite el sufrimiento gratuito entre los seres humanos. Esa es la idea de esta lección y esa es la idea de la obra de Tucídides y esa es la idea de toda filosofía moral y política. Profesora Lucy, muchas gracias por esta lección inaugural. También agradecemos a todas las personas que estuvieron hoy conectados y conectadas con nosotros. Les recordamos que la grabación de esta lección inaugural queda en nuestras redes sociales. En el instituto lo pueden encontrar en el Facebook y también en el canal de YouTube del instituto. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. También al profesor Jorge Antonio por habernos acompañado en la presentación y esperamos verlos en unas próximas ocasiones. Gracias, hasta luego. Hasta luego.